Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 1 al 41. En aquel tiempo, Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió: Ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió, mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que habían visto antes pidiendo limosna preguntaban: ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: es el mismo. Otros: no es él, sino que se le parece. Pero él decía: yo soy. Y le preguntaban: entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él les respondió: el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron: ¿en dónde está él? Les contestó: no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú? ¿Qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó: que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron, pues, a sus padres y le preguntaron: ¿es este tu hijo del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve y quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él. Ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque éstos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron: ya tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él: si es pecador, yo no lo sé, solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó: ya se los dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene, replicó aquel hombre. Es curioso que ustedes no sepan de dónde viene, y sin embargo, me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron: tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él le contestó: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él?
Jesús le dijo: ya lo has visto, el que te está hablando contigo, ese es. Él le dijo: creo, Señor, y postrándose, lo adoró. Entonces le dijo Jesús: yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean, y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos estaban con él, le preguntaron: entonces, ¿también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó: si estuvieran ciegos, no tendrían pecado, pero, como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Además de la luz, del Cordero, del agua, encontramos en el Evangelio de San Juan otras realidades fuertemente cargadas de un profundo simbolismo espiritual y teológico. Y estas son los binomios vida-muerte y vista-ceguera, entre otros. Del primero nos habla el Evangelio de la próxima semana, en el pasaje de la resurrección de Lázaro, y del segundo, en este domingo. Para Juan, el verbo ver es griego blepein, idein, theorein. Está lleno de significado. Por supuesto que se refiere a la vista física, pero muchas veces la sobrepasa para situarse en un nivel espiritual, y así es bastante normal que asalte con facilidad de la visión natural al plano sobrenatural. Más aún, el significado más genuino del verbo jonaico, ver, es el de la fe. Ya desde el prólogo de su evangelio, habla de la luz y las tinieblas, e insiste constantemente en la contraposición de la fe de los discípulos y la incredulidad de los judíos. Además, el tema de la fe es un verdadero leitmotiv a lo largo de todo el cuarto evangelio y se repite casi hasta la saciedad. Jesús mismo llega a afirmar que el motivo más decisivo y fundamental de la encarnación fue la salvación de la humanidad a través de la fe en Él. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su unigénito Hijo para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Y unas líneas más adelante dirá que el que cree en Él no es juzgado, pero el que no crea ya está juzgado, por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el juicio consiste en que vino la luz al mundo, y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Antes de poner punto final al Evangelio, en el epílogo, confiesa San Juan que todas estas cosas fueron escritas en este libro para que creáis que Jesús es el Mesías, Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El pasaje de la curación del ciego de nacimiento se coloca precisamente en esta misma perspectiva y dentro del proceso de conversión a la que nos invita Dios nuestro Señor en este tiempo de gracia que es la Cuaresma. La narración del milagro es emocionante, un ciego de nacimiento que es capaz de llegar a ver por la acción curativa de Jesús, y los fariseos, en cambio, que dicen que ven, pero que en realidad están bien ciegos. Ven, sí, con los ojos del cuerpo, pero son unos pobres ciegos en el mundo de la fe. En todo el pasaje, sobre todo a través de los diálogos, impresiona la tenacidad y la firmeza de las actitudes en los diversos personajes. El ciego, por un lado, insiste en su fe sencilla y en su testimonio de Cristo. Él no es un erudito ni un letrado como los fariseos, pero se ampara con un realismo aplastante en las contundencias de los hechos. Yo no sé si Jesús es un pecador o no. Lo que sé es que yo antes era ciego y ahora veo. Qué lógica tan simple y tan tumbativa. Los fariseos, en cambio, sabios y orgullosos, tercos y fríos, calculadores, perseveran inconmovibles en su tosudez e incredulidad, a pesar de todas las evidencias del milagro y de los repetidos testimonios del ciego. La de los fariseos
sí que es ceguera. Y lo más triste y trágico del asunto es que están ciegos porque ellos quieren estarlo, por su propia voluntad, por su dureza de corazón, por su empedernimiento interior y su incredulidad. Así han decidido ellos desde el inicio y no quieren aceptar su derrota. Sería para ellos una vergüenza y una grandísima humillación. Por eso no creen en Jesús, ni siquiera ante la elocuencia muda y palmaria de los hechos. Más aún, buscan razones para negar el milagro y estúpidamente acusan a Jesús de ser un pecador y de que no viene de Dios porque no respeta el sábado. Sí que son necios e insensatos los hombres cuando no aceptan a Dios y pretenden tapar el sol con un dedo de la mano. El ciego, cuando ve que los constantes interrogatorios de los fariseos no proceden de buena fe, sino que nacen de orgullo y de su impertinencia, con gran sencillez refuta sus argumentos y les echa en cara lo ridículo y necio de su postura. Eso sí es de maravillar, les dice el ciego, que vosotros no sepáis que de dónde viene Jesús, habiéndome abierto a mí los ojos. Sabido es que Dios no oye a los pecadores, pero sí, uno es piadoso y hace su voluntad, a ese le escucha. Jamás se oyó decir que nadie haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no fuera de Dios, no podría hacer nada. Los fariseos ni siquiera entonces cambian de postura, sino que se endurecen más y más. Y no satisfechos con no aceptar a Jesús, expulsan de la sinagoga, o sea, excomulgan al que antes había sido ciego por haber creído y haber dado testimonio del Señor. Ese es precisamente el verdadero problema, su pecado mayor, la soberbia y la altanería. No son humildes y por eso no creen ni aceptan a Jesús. Es un pecado de empedernimiento y de ceguera voluntaria. A esto llamaría luego nuestro Señor pecado contra el Espíritu Santo, o sea, de resistencia, consiste a la gracia de Dios. ¡Qué tremendo! Ojalá que nunca nos pase a nosotros eso que les aconteció a los fariseos. Pidamos a nuestro Señor la gracia de ser profundamente humildes y sencillos de corazón, como este ciego de nacimiento, para creer en Él con una viva, para confesar y proclamar públicamente a Jesús, incluso a costa de burlas y de persecuciones que suframos en su nombre. Pero esta fe, para que sea auténtica, debe ser operante y práctica, o sea, ha de envolver toda nuestra persona y nuestro ser entero. No se trata de algo meramente intelectual o de una aceptación racional de las verdades del dogma católico. Es más bien confianza absoluta en Dios nuestro Señor, en su poder y en su misericordia. Abandono total al plan de Dios, como un niño pequeño en brazos de su Padre, y absoluta disponibilidad a su santísima voluntad sobre nosotros, como María y como los santos. Que el Señor nos conceda esta gracia en esta Cuaresma.